Ya estamos con los primeros invitados porque les comentábamos al principio del programa que hoy tenemos el gusto de recibir a dos de los tres integrantes de este libro Diálogos en Espejo. Me refiero a Ana Ribeiro, historiadora, docente, además vicesecretaria, viceministra del Ministerio de Educación y Cultura, y también a Pablo Cohen, quien llevó adelante este libro que ya va por su tercera edición, así que felicitaciones por eso también. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Les comentaba un poco antes de estar al aire que lo que más me gustó de este libro es que me invita a mi propia reflexión sobre un montón de temas vinculados con la historia, con la forma de ver la historia, pero también sobre temas de actualidad, ¿no? Que hoy nos interpelan en el día a día, que no hay forma de no intentar hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la sociedad. Quería empezar con estos encuentros, ¿no? Porque en realidad todo nace a partir de una idea tuya y sé que fueron 7 encuentros de como 3 horas cada uno, ¿no? Sí, sí. La verdad, Paula, fueron 7 encuentros de hasta 3 horas y pico cada uno, muy cálidos. Somos amigos los tres. Ana y Gerardo son amigos entrañables, entonces era fácil que el ambiente fuera no solo respirable, sino entretenido, cálido, lindo. Había mucho té, muchas masitas en el medio, una mesa muy grande y la invitación abierta a hablar de, como dijiste vos, primero temas muy atemporales, si querés más intelectuales, que tienen que ver con su formación como historiadores y hasta de ellos como niños, y después de temas mucho más actuales. Pero yo no quería que el libro envejeciera rápido, sino que precisamente te invitara a reflexionar y que no necesariamente contestara a las preguntas que planteamos, sino que el lector dijera, estoy de acuerdo con esto no, que el lector un poco se perdiera en el sentido de decir, esto lo dice Ana y no Gerardo, es decir, que se sorprendiera por esa libertad intelectual, ese rigor que tienen, ese vuelo. Y bueno, si lo conseguí gracias a ellos, o sea que para mí fue una experiencia hermosa porque nos divertimos, nos emocionamos y fuimos viajando a través del proceso que termina con estos diálogos en espejo, cuyo título le debo a Ana, ¿no? Fue la encargada de titular el libro. Yo soy medio titulera. ¿Te gusta? Sí, es como que preciso poner el título para después saber de qué va la cosa. El título me apremia. Generalmente lo pongo antes que nada, en el proceso de... Sí, con Caetano sé que tenés una amistad entrañable que queda además muy clara en el libro, y es interesante esto, ¿no? Porque lo que busca es esto de tender puentes en momentos donde hay más polarización en la sociedad, y es importante descubrir que a veces las diferencias no son tantas porque hay muchos puntos de encuentro, y también está el respeto, ¿no? Ante pensamientos muy distintos, porque además ideológicamente ustedes a nivel político partidario también se han expresado de forma muy distinta, ¿no? Sí, esa creo que fue la inspiración mayor. Éramos 2 historiadores convocados a conversar de nuestra profesión, una cosa que nos encanta, y además habíamos compartido mucho porque Gerardo y yo hicimos 2 libros más 2 o 3 artículos internacionales para revistas internacionales juntos. Entonces eso de trabajar juntos nos convocaba, sabíamos muy bien de qué hablábamos cuando hablábamos en nuestro oficio. Y eran además muchas décadas compartidas de amistad y de trabajo. Pero sabíamos que el momento era especial, era imposible no verlo, tendríamos que haber estado muy distraídos. Sabíamos que el libro salía en este año, que era un año de campañas electorales y que la crispación que parece ser inherente a la misma es una cosa que a todos los que amamos la democracia siempre nos preocupa, porque sabemos que es parte del juego político. Sabemos que está bien siempre y cuando se canalice en discusiones de envergadura y de contenido profundo a propósito de la política como una cosa esencial a la sociedad, pero también sabemos que el hilo es apenas una fina cuerda floja y que podés irte para algún lado que luego no se tenga control o que el daño sea grande. Entonces dijimos, bueno, va a venir bien. Si de algo sirve este modesto ejemplo de que se puede ser amigos, conversar, disentir, concordar y no alterar para nada el afecto en común, bueno, que sirva. Sí, lo que pasa es que también en los dos hay un sentimiento muy republicano, ¿no? Que creo que también se ve, que está muy claro. Hay cosas que no se transan, en definitiva, ¿no? No, y en esas cosas tenemos coincidencia total los dos. Podemos pensar distinto en tal instrumento entre el otro, pero la esencia de la cosa es democracia y república, es lo más lindo que tenemos.
y es lo que el país ha construido para ser país y en el momento que se construía a sí mismo. Entonces, no puedes dudar en esas cosas. Me pareció bien interesante la propuesta de Pablo porque, bueno, por un lado, como bien decías, está lo académico, después hay temas que están más vinculados con la actualidad y también con una lectura de nuestro pasado reciente como para entender los hechos que estamos atravesando. Y también hay otra parte que es más personal, sí, que a mí me parece fundamental también conocerla. Sí. Me pasa a mí todos los días cuando entrevisto personas que necesito, a veces lo logro y a veces no, como conocer el alma claro, del entrevistado, ¿no? O sacar algo más. Claro. ¿Fue en ese sentido que lo buscaste? Bueno, sin duda, buena pregunta. Yo creo, Paula, que la esencia de una persona tiene que estar en la entrevista. Y eso se logra instalando un clima, cosa que vos haces muy bien, y también llegando a cosas que de repente no son racionales. Tienen que ver con la intuición, con las emociones profundas, con la niñez, con Ana como madre rompiéndose el lomo para que sus hijos estuvieran bien y trabajando hasta cualquier hora dando clases sin parar, con Gerardo recordando a José Pedro Barrán y a su hermano fallecido. Entonces, cuando vos llegás a esa esencia, después lo otro viene solo, y también tenés que tener mucha flexibilidad para llegar a esa esencia, en el sentido de que muchas veces no viene dada la esencia por un guión al que vos te cenís, sino por las repreguntas que, estando atento, planteás en un diálogo tan rico como este, ¿no? Es bien interesante. Ana, quiero hablar de un detalle que a mí me llamó mucho la atención, que está vinculado con la primera parte del libro, que tiene que ver con los documentos. Porque, bueno, todos tenemos como esa idea de que los documentos son verdaderos, o sea, está el documento acá, es sagrado. Y una mujer que ha trabajado con tantos documentos durante años, te has basado en documentos, que ponga en duda la veracidad de lo que se dice en un documento porque esté allí impreso y además después explicando el porqué, me pareció a mí maravilloso y revelador, te voy a decir. Bueno, pero para los historiadores es una cosa muy, muy sabida, muy sabida, porque que el documento esté allí es una prueba, pero no es prueba de que todo lo que dice es cierto, es prueba de que está. Y por lo tanto hubo la intención de documentar alguna cosa. Lo que tú tenés que saber es cuánto de vanidad retrata, cuánto de verdad dice, cuánto no. O a ver, ¿quién quiso instalar esta mentira? En quién quiso y por qué, hay una verdad. La mentira es mentira. Totalmente. Entonces, cuando sabes eso, todo documento ilustra, todo documento es válido y tú tienes que hacer la lectura crítica del mismo, ¿no? Que es bastante difícil. Es muy difícil y requiere un poder de imaginación buenísimo que también está planteado allí, ¿no? Muy grande. Si no tenés imaginación, si no la cultivás, no puedes escribir historia. Eso es básico. Por eso hay que cuidar la imaginación para el oficio del historiador, como hay que cuidar la salud para llegar a cierta edad, es imprescindible para. Esto es exactamente igual, tenés que cultivarla. Está muy bien. Yendo a lo que fue la actualidad y lo que planteás, obviamente que hay temas que hoy por hoy están presentes, ¿no? Me imagino que el tono de la campaña política, luego de estos hechos tan conocidos, sobre todo lo que ocurrió con el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, podría haber estado arriba de la mesa, me imagino. Después ¿no? el libro, sí, sin duda. Hubiese estado. ¿Cómo ven el tono de la campaña? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo está comenzando? Porque se habla por allí de una campaña sucia, de algunos códigos que no son propios de Uruguay, de nuestra sociedad. No sé si no son propios. Yo recuerdo el honorable Luis Alberto de Herrera, no lo recuerdo, mitad que recuerdo porque era muy chica, tengo 68, no 118. Y recuerdo en los muros, porque me lo contaba mi madre, letreros que decían a la cárcel con la chancha, ¿no? Y tú mirás y decís, pero estamos hablando de los prohombres del partido, estamos hablando... Y en aquella época, año 58, aquella elección fatal, ¿se podían escribir muros tan agresivos? Y sí, las campañas siempre son duras. Esta no va a ser ajena a... Claro, a medida que el tiempo pasa, aparecen otros recursos. Obviamente no se llamaban fake news, no había algunas libertades para
para decir algunas cosas, porque había un cierto pudor para revelar cosas de vida íntima, que ahora ya no existe como tal, ya no ha lugar. Entonces cuando te explican que alguien incurrió en un supuesto delito o abuso, te dan detalles que no querés recibir incluso, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Sí, claro. ¿Qué necesidad? Porque yo tengo que saber estas cosas. Sí. Entonces, el clima sí puede ser duro, no va a ser la primera vez. Y luego hay que, cuando estamos frente a estas cosas, me parece que lo que tienen que hacer todos, especialmente los medios de comunicación, y espero no tener un tono así muy de maestra ciruela al decirlo, pues fui profesora de comunicación muchos años, pero la tentación del periodista es concitar la atención, es el rating, ¿no? La primera página del diario en el día de mañana. Bueno, no olvidar que están tratando vidas de personas y que las repercusiones familiares, psicológicas, son atroces y que hay daños que no tienen marcha atrás. Y luego tener el sentido crítico de discernir correctamente cuándo podemos estar ante una intencionalidad y un rédito político abierto por cualquiera de las agrupaciones y candidatos de gobierno y partidos, y cuándo podemos estar frente a fenómenos psicológicos, personalidades. Hay un tapiz complejo de razones y hay que cuidarse mucho antes de decir esto es obra de fulano de tal o este señor hizo tal otra cosa. Son cosas muy graves. Sí, bueno, se habla bastante de lo que es el tono de la discusión. Bueno, es que eso es muy importante porque vos decías tono y contenido. Yo creo que el tono hace al contenido. En una democracia liberal uno termina sabiendo la verdad muchísimas veces respecto de un contenido. Otras veces no. Pero el tono es importante, ¿no? Es decir, que la sociedad no se lumpenice, que discuta civilizadamente, que rija la presunción de inocencia, que rijan las garantías para quien quiere hacer una denuncia y es víctima. Y cuando uno ve que todo se mezcla y que el tono cívico tradicional del Uruguay es sustituido por cierta prepotencia, bueno, eso es difícil que a uno le guste, ¿no? Sí, sin duda. Se refieren también a la reforma educativa, bueno, que en tu caso también te toca muy de cerca por el rol que estás ocupando hoy dentro del ministerio, y allí también con matices, ¿no? Con varias miradas que comparten con Gerardo. ¿Qué podrías decir de tu visión de cómo se viene ejecutando la reforma? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, siento repetirme, que la educación tiene que estar en reforma permanente porque la velocidad de los cambios, el perfeccionamiento de todos los recursos técnicos puestos al servicio de la educación exige una reforma permanente y que la más actual, la más actualizada de las reformas queda vieja en el momento que se instrumenta, porque ya tiene acá en la nuca el aliento de las nuevas demandas, ¿no? En ese sentido, nunca una reforma puede decir soy la última, soy la definitiva. No, claro. Y en ese estar atento a las demandas, yo siempre, quizás porque fui docente durante 40 largos años, siempre pido que se vele por el diálogo con los docentes, porque no hay reforma que pueda llevarse adelante si no se contempla aquel que queda solo con los alumnos cuando sonó el timbre y se cierra la puerta. Y sos el docente, sos quien debe guiar la situación y el proceso de aprendizaje y tenés 40 caras atentas a lo que les decís, que son caras y son esponjas, porque están en edad de querer aprender y de tomar de ti todo lo que le decís como guía. Eso es algo insustituible por ningún otro mecanismo de organización o de poder o de lo que sea. Claro. El docente es fundamental, el alumno es el objetivo, pero el docente es fundamental. Sí. Entonces, bueno, que las reformas que tengan que hacerse se sigan haciendo y que no se olviden nunca de los docentes. De los docentes y que perduren en el tiempo, que sean políticas de Estado, que trasciendan los gobiernos de turno. Por supuesto. Generalmente la crispación de las campañas y las necesidades políticas de los partidos por llegar, imponerse, ser mayoría, hace olvidar en el fragor de los enfrentamientos que en este país, por suerte, las líneas de continuidad en general están sanas. Entonces, sabemos de lo que hablamos cuando se dice políticas de Estado
y cuando alguien no lo cumple el otro partido reclama y está muy bien que lo haga, y podemos hacer, y no lo hemos hecho, un larguísimo inventario de líneas de continuidad desde el siglo XIX hasta ahora, respetadas por todos los partidos. Si no, no tendríamos la democracia Claro, que tenemos. sin duda. Te metes muy de lleno también con temas bueno, que son candentes, que generan también esta situación que vivimos a nivel nacional. Hablan de Milei, que en ese momento todavía no había sido electo presidente, obviamente de Lula, o sea, de la región. No es un libro que sea tibio, digamos, ¿no? No es un libro que yo catalogaría como... Sí tiene partes reflexivas, pero también tiene partes que van al hueso, ¿no? ¿Fue lo que buscaste? Sin duda. Yo busqué a veces tener cajón, como enseñan los grandes escritores, en mi caso mi maestro y gran amigo de Ana, Carlos Maggi. Tener cajón es fundamental y no se puede sustituir. Vos podés leer 20 veces un episodio, pero si no dejas pasar un tiempo para verlo reflexivamente... Volverlo a leer como si lo hubiera escrito otro, claro, fundamental. Es otra cosa. Entonces, cuando tuve ese cajón después de la primera mitad, Paula, ahí dije, bueno, esto quedó, estoy muy conforme, fenómeno, pero quedó muy intelectual. Va a ser un libro de nicho. Tratemos de que la segunda mitad sea mucho más picante. Y no es tibio, porque justamente cuando vos tenés un tono agradable y estás hablando entre amigos, pueden tener diferencias muy profundas y si los ves de afuera decís, uy, están por pelear, y para nada. Entonces a mí me encanta que hagan eso, a pesar de lo cual concuerdan en lo fundamental, en los principios morales, en la adhesión al sistema republicano, a la democracia republicana. Y bueno, me gusta mucho que la condena a todo tipo de autoritarismo sea una condición sine qua non, ¿viste? Del diálogo. O sea, ellos son muy críticos de Milei y de Bolsonaro, de la dictadura de Venezuela y de Nicaragua, de Cuba. Por supuesto, las dictaduras de derecha de los 70 en América Latina. Es decir, tiene una gran libertad para pensar, una gran honestidad intelectual, y eso no es algo que uno diga, bueno, es la doctora Ribeiro y es el doctor Caetano, como son eruditos tienen eso. No, no. Eso es calidad humana, rigor profesional, y es lo que hace que más allá de la calidad que tienen en sus libros y acá como entrevistados, uno como ciudadano los respete tanto. No tengas duda de que también hizo que la segunda parte del libro, ese elemento hizo que fuera tan rica, ¿no? Sí, sí, porque también digo, es interesante la postura de ellos, que tiene que ver justamente con mirarlo con la mayor objetividad posible, independientemente de su corazón ideológico, que eso a veces no pasa, porque lamentablemente tenemos a muchas personas que están cegadas defendiendo cosas indefendibles porque es a lo que responde su partido político, ¿no? Eso está presente también. El oficio del historiador te foguea para ser lo más ecuánime posible, porque tú sabes que no podés ser objetivo, porque la objetividad no existe. Sos un hombre y una mujer de tu tiempo, estás inmerso en tu tiempo, tenés un corazón, tenés limitaciones para ver y entender que derivan de tu formación cultural, de tu posición en el mundo, etc. Sabemos que a la objetividad nunca se llega, pero es el norte, ¿no? Tratar de ser objetivo. Y además tenemos algunos impedimentos en historia, ¿no? Por ejemplo, no es deseable que un historiador diga que tal personaje traicionó a tal otro. Tal otro puede decir, fulano me traicionó. Pero tú tenés que explicar por qué hizo lo que hizo, que es distinto a alabarlo todo con un adjetivo y condenar. Claro. Entonces, ya eso es un ejercicio vital al cual te acostumbras desde que pasás por la facultad, los años de formación, hasta que te enfrentás a tu primer acervo documental y acervo de situación y tenés que contarle a alguien cómo fue el pasado. Claro, es que la historia está hecha por hombres y mujeres con grises, por lo general. Claro. Algún blanco, algún negro, pero la mayoría, la de todos, tiene como muchos matices. Muchos matices. Y eso lo hace bien interesante. Bueno, se meten también con temas que obviamente son de público interés, como la eutanasia. Temas que son, obviamente, que creo que requieren como un debate mayor. Sí, ¿no? Y más en un país como Uruguay, Paula, es un país laico, un país en el que ese tipo de debates debería ser para mí mucho más abierto, porque no estamos hablando de temas tan polémicos como, por ejemplo, el aborto, cuando ahí está en disputa los derechos de terceros. Entonces la polémica entra, cuando creo yo que, y por eso estamos de acuerdo en el libro, sin hacer demasiado spoiler, la eutanasia
estás hablando de que no perjudicás a nadie, sino que pedís la muerte digna para alguien que se va a morir igual, para que no sufra. En el fondo es un acto de misericordia cristiano. Entonces, a mí me gusta mucho el tono con el que esos temas fueron debatidos, porque corríamos el riesgo de irnos para la tribuna y de ser facilistas o de ser tibios, como vos dijiste. Claro. Pero no, la verdad que eso es mérito tanto de Ana como de Gerardo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ya algunas décadas encima y uno ha vivido, en el transcurso de este libro fuimos abuelos los dos. ¿Te das cuenta? Qué maravilla. Yo primero y a los pocos meses Gerardo. Y bueno, había un espacio para contarnos esas cosas. Pero en eso de haber vivido más de 6 décadas, cualquiera de los dos, nos tocó ver de cerca, a nivel familiar, el drama de saber que la muerte es inminente y qué haces si te sumás simplemente a prolongo la vida y hay en eso un valor, o a entiendo que esta vida ya no tiene valor de ser vivida y el mismo que está afectado es el primero que lo pide. Entonces, bueno, nos pasó muy de cerca a los dos, a su manera y en su historia personal. Entonces, ¿cómo no vas a hablar de esas cosas y cómo no vas a hacerlo con un criterio racional y emotivo a la vez? Gerardo profundamente creyente, yo soy agnóstica y sin embargo también coincidimos en eso. Está muy bien. Bueno, no quiero seguir spoileando porque si nos quedamos toda la tarde ya hablamos de todos los temas que están desarrollando en el libro, lo tienen ahí en pantalla, Diálogos en Espejo, va por su 3ª edición y está disponible en todas las librerías, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, que también ya creo que la 3ª anda ahí por terminarse. Por terminarse. Sí. Bueno, la verdad que es súper recomendable. Muchas gracias a los dos por acompañarnos, fue un gusto recibirlos. Un placer a ti por habernos leído tan atentamente. Muchas gracias. Siempre es un placer cuando sucede así. Gracias. Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. A ti.